pero es un gusto, los días de apertura y los días del cierre del aula. Pero yo lo tengo que confesar y salirme un poquito del formalismo y del protocolo, pero yo ahora mismo estoy que no que poner pellejo, ¿eh? Porque estoy con un orgullo tan grande de ver la respuesta que mi pueblo está teniendo con el aula de la experiencia, que bueno, Jesús, esto es un peligro, ¿eh? Ya lo dije hace tiempo que el aula de Coria del Río promete, pero es que ya la promesa está cumplida. Nada más hay que ver el aforo de afluencia, de participación, y que año tras año pues vamos creciendo como proyecto, ¿no? En este nuevo curso, que hoy damos por iniciado de formalmente el inicio del curso 25-26, pero ya llevamos días de clases. Es un nuevo reto, un nuevo logro. Este año hemos cerrado la matriculación y porque la universidad nos ha dicho que ya no la abrimos más, que cerramos con 115 alumnos. Y es la primera vez que se nos ha quedado gente fuera. Hay 5 personas que están de reserva porque, bueno, ya los plazos habían que ajustarse, cumplirlo y no ha sido posible poder ampliarlo más, pero estamos muy satisfechos porque ya el año pasado empezamos el curso con 108 y estábamos contentos, e incrementando, pues es una satisfacción enorme y sobre todo porque vemos año tras año caras que van repitiendo y eso es un indicador de satisfacción, de compromiso y de vinculación con el proyecto del aula de la experiencia. Y como comprenderéis, pues estamos muy contentos de dar respuesta a esa demanda de formación y a dar, poner esa semillita en lo que es la formación permanente y continua, que es fundamental que la tengamos a lo largo de toda nuestra vida. Así que bienvenidos al aula de la experiencia 2025 y 2026. Y yo le voy a dar la palabra a Jesús para que demos continuidad al acto. Pues con la venia, querido Modesto, querida María José, querida Julia como coordinadora, muchísimas gracias, profesor Escacena, por haber aceptado la invitación de impartir la primera lección del curso, formalmente la lección inaugural, ¿no? Pido además disculpas porque no haya podido hacerse antes, pues todo es conocido que estábamos en la universidad viviendo un periodo, no vamos a decir convulso, porque han sido unas elecciones que han tenido mucha visibilidad, pero era prudente pues esperar a que se terminase el periodo electoral, ¿no? Por eso las clases, ocurre en muchas sedes, que las clases por necesidad sois ya 15 en la sede, que comiencen cuando tengan que comenzar y dejamos pues, digamos, la puesta de gala, ¿no? El acto solemne, que depende muchas veces también de la agenda de los alcaldes y sobre todo el agradecimiento. Aquí ya es costumbre pues que alcaldes como el nuestro pues nos abren el salón de la palabra, ¿no? El salón más sagrado que tiene el pueblo, que es el salón de pleno de su ayuntamiento, para que celebremos este acto. Salón que se nos está quedando ya desde el año pasado corto, porque vosotros sabéis que a mí se me nota, ¿no? La vinculación con Coria, bueno, pues que era mi sede benjamina en los tiempos que yo he llevado de director del aula, y es que hoy detrás vuestra, bueno, ya dijimos cuando empezó la formación continua que ya teníais la mayoría de edad como sede, pero detrás vuestra ya hay 3 nuevas, con lo cual pues ya estáis consolidando esa mayoría de edad. Pero es curioso porque yo me celebro cuando estoy visitando la sede que se estén obteniendo, esto para que María José todavía se nos ponga más ancha como concejal delegada, y Julia como que tanto mismo organiza esto y lo cuida. En las sedes normalmente estamos celebrando que volvamos a las cifras prepandemia, y es que vosotros la habéis superado. O sea que es que el año 22-22 estabais en 51, es decir, el arranque de la pandemia, de la pospandemia, antes se quedó en 64, pero es que ya prácticamente lo habéis superado. Y si es verdad que hay 5 ciudadanos que no pueden acceder porque se le ha pasado el plazo, Julia, se arregla. O sea, siempre hay una medida agraciable y si no se busca, que no se queden 5.
sin que no se queden 5 ciudadanos. Yo siempre digo, y me voy a permitir esta licencia contarlo aquí, porque puede ser que conozcáis gente que esté en esas circunstancias. A mí, desde que yo soy director del aula, hay una cosa que creo que el ser alumno del aula no es una condición que no se pierde, no se dice, yo estuve en el aula, no, tú sigues siendo alumno del aula. Hacemos muchas actividades, ahora hemos estado hablando a sotoboche de una obra de teatro que ha preparado el grupo Ágora sobre como un manifiesto contra el edadismo. Yo creo que eso hay que participarlo y hay que hacerlo ver, ¿no? Entonces, que llevéis con orgullo el ser alumnos del aula, el matricularse un año o no. Vosotros venís a clase. Yo ayer estaba pasando la asistencia, actualizando la lista de asistencia, pues no pude dar la clase porque estuve... ¿Dónde estuve yo ayer? En Morón. En Morón. Y me pasó, la persona que colaboraba conmigo en las clases, me pasó la lista y no he podido poner ninguna falta. Habían asistido todos. Los 89 alumnos estaban en clase. O sea, las listas las actualizo sin poner faltas, ¿no? Porque cuando faltáis o no podéis contar con el aula es por una circunstancia sobrevenida y grave, o de atención a mayores, o de atención a nietos, o porque llegan fechas en que os piden obligaciones familiares. Y sobre todo lo que quería contaros y transmitiros y haceros partícipes es que una vez oí, recién llegado a la dirección, a alguien que había sido alumno del aula, había estado matriculado y pues tuvo que dedicarse a una atención de una persona, padre, madre, hermano, hijo, quien fuera, que falleció. Y entonces pues volvió, y era febrero, y la contestación que le dio entonces la persona que atendía, dice, pues el año que viene en octubre usted se matricula. Entonces yo como un resorte salté, y digo, no, usted se viene el lunes a clase, usted es alumna del aula, usted se viene, ya se verá la matrícula cómo se hace. Pero si lo que te sacó del aula, de la cotidianidad del aula, es la atención a una persona, a un familiar, y ahora ese familiar lo has perdido, qué vacío tan grande, y viene al aula a buscar lo que encontraba en el aula, el componente no solo de aprendizaje y de esta loca aventura del conocimiento que estáis disfrutando todos, sino también la socialización, el cafelito de antes, las cervecitas de después, la compañía. Eso se vio mucho después de la pandemia. Personas que no venían al aula desde el año 2012 y que han vuelto a encontrar lo que el aula les daba, ¿no? En ese tiempo de soledad no deseada. Quiero que transmitáis esto a aquellos que conozcáis que por cualquier motivo, aunque reventemos costura, María José, que vuelvan, porque el aula es de ellos. O sea, sobre todo comentaba con Tomás, la primera promoción del aula en Coria es santo y seña, es que son el mejor modelo, y con el permiso de Chari Asian, que es economista, el mejor marketing. O sea, el mejor marketing que tiene el aula de Coria es su primera promoción. Cuando nos conjurábamos, ¿verdad, Julia?, que el primer año vamos a intentar llegar a 25 y conseguimos 38, que son los mejores embajadores, sois los mejores embajadores del aula de Coria, ¿no? Y dicho esto, pues en mi doble condición, porque tendré que pasar a paso ahora con gusto, no el tendré como una obligación, sino como un gusto, a presentar al profesor José Luis Escacena, que, como le he dicho al saludarlo, es muy difícil presentarlo porque aquí juega en casa, ¿no? Porque sé que es un profesor muy querido, que desde que dio sus primeras clases en el aula de experiencia ya era fijo en el programa. Y por supuesto pues lo haré a continuación, pero no quería pues hacer una reflexión más sobre este fenómeno, ¿no?, de lo que es el aula de la experiencia en Coria, donde yo me voy a permitir que también pongamos el valor, la dificultad, ¿no? No quiero hablar de números, porque para mí no son los números, son las personas, ¿no? Pero que haya 48 personas, que en su mayoría vienen desde las primeras promociones, y que apuesten por quedarse, la verdad que es que nos lo ponéis muy difícil, porque eso supone una renovación de contenidos y de caras, porque aunque los profesores podamos en determinadas áreas, pues podéis ir renovando contenidos, también os tenemos que ir dando conocimiento, impartiendo conocimiento de todas las áreas de conocimiento que tiene el aula de experiencia, que lo tiene todos, tenéis vuestros preferidos, habéis descubierto en la zarzuela algo que, como antes lo hicisteis en el flamenco, o en la arqueología, donde el profesor Escacena ya es fijo, o en la economía, así. Nos lucramos al principio del profesorado de Coria, que hay muy buenos profesores de la universidad en Coria, tenéis un nivel de profesorado excelente,
y tenemos que mantenerlo. Ahí un poco también hablando, hay que ver el nivel que tiene las primeras lecciones magistrales de cada curso en Coria, o sea, cada vez más difícil de superar, pues lo superamos, ¿no? Y entonces quiero haceros esta llamada porque la formación continua realmente es un reto para quienes gestionan, es un reto para Julia. Bueno, es verdad que Julia, el día que clausuramos allí, al día siguiente ya está levantando el teléfono y pidiendo agenda de profesores, porque quién va a decirle que no en mayo o en junio de un curso que no puede venir en el otoño siguiente, ¿no? Por tanto, es un reto y yo, si me permite María José, yo le corregiría una cosa. Yo creo que el aula ya no es un proyecto. Ya el aula en Coria no se puede prescindir. Yo creo que ya Coria no se entiende sin la vida, su vida cultural y lo que hacéis que la vida cultural se impregne también del aula, ¿no? Cuando tenéis el salón de exposiciones, cuando ponéis a disposición, entonces gracias también al ayuntamiento porque pone a disposición el centro cultural. O sea, yo creo que es que da gusto, o sea, venir a Coria es que cuando uno va a una sede, pues siempre va pensando, verá, me van a venir con esto, me van a venir con la queja del año pasado, me van a venir, porque es verdad, yo me pateo la sede también para tomar el pulso, pero es que venir a Coria es un gustazo tremendo, ¿no? Por eso, en mi calidad de director, pues me gustaría, antes de presentar al profesor, pues darles a ustedes una reflexión, ¿no? Este año la universidad le ha dado a Joan Manuel Serrat la medalla o el premio de cultura de la Universidad de Sevilla, ¿no? Y entonces, parafraseando a Serrat, me gustaría compartir con vosotros que todo este tiempo que he sido director del aula, me gustaría hacer la siguiente alusión, ¿no? Como la canción de Serrat, de vez en cuando la vida, ¿no? Dice, de vez en cuando la vida te invita a salir a escena y te regala un sueño tan escurridizo que hay que pasarlo de puntilla para no romper el hechizo. Pasaremos las personas, pasarán los alcaldes, pasarán los directores del aula, pero el aula de Coria ya no la quita nadie. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues me toca ahora presentar o hacer una pequeña semblanza de quien ya conocéis como el profesor Escacena. Él es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla, se confiesa de la Puebla del Río, lo cual es mérito doble, porque en Coria triunfar y con esa competitividad que tenéis con la Puebla del Río, aunque me consta que también hay personas de la Puebla en el programa del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, donde ha ejercido su labor investigadora. No llega a Sevilla directamente, antes lo fue profesor en la Universidad de Cádiz y como iniciando allí su carrera universitaria como profesor contratado y después ya como profesor titular y catedrático de prehistoria, del área de prehistoria, primero en licenciatura y ahora hasta que ya llega la edad necesaria, esa injusta edad de la jubilación, en grados y másteres y programas de doctorado. Ha dedicado también gran parte de su carrera universitaria a compatibilizarla con la gestión, como secretario de departamento y como director, 8 años en un cargo y 8 años en otro. Ha participado en el comité de editorial de la Universidad de Sevilla, es revisor de diversas publicaciones científicas y responsable e investigador principal de un grupo de investigación TEIUS, desde el que ha organizado varios congresos y otras reuniones, pero sobre todo es pionero en la introducción de los principios de la arqueología evolutiva, ¿no? En aplicando la teoría darwiniana a la evolución cultural. Esta es la materia que él imparte en la Universidad de Sevilla, donde también en las últimas décadas pues ha iniciado estudios sobre simbolismo prehistórico y arqueoastronomía. Esto nos explicará después en qué consiste la arqueoastronomía. Mi relación con él ha sido, bueno, necesariamente no ha sido muy fluida por el distanciamiento, sobre todo desde que la Facultad de Derecho se fue de la fábrica de tabaco, ¿no? Teníamos antes más sintonía los profesores. La Facultad de Derecho, como sabéis, se fue de la fábrica de tabaco a la fábrica de bombas. O sea, el derecho mata, tened cuidado con el derecho porque mata, si no es el tabaco, es las bombas.
Pero sí tengo con él la relación de cuando Julia nos propone y nos consulta y forma ese. Cuando me dijo que venía José Luis Cacena, digo, yo la referencia que tengo que él es un lujo porque ha trabajado los yacimientos y demás de aquí de Caura, y le contaba cómo aquella primera lección magistral del segundo curso, os acordáis que estuvo la profesora Pilar León Castro, que nos habló de la moneda Caura y nos habló de cuando la ensenada del Guadalquivir llegaba aquí y esto era Roma, ¿no? Y bueno, pues siempre he tenido la relación de al ver digamos, el expediente, ¿no? Todo lo que es la documentación del curso, pues que es uno de los lujos que Coria se puede permitir gracias al trabajo y al mimo del programa académico que tan elevado, ¿no? que tenéis. Y bueno, pues yo creo que también es una satisfacción que haya aceptado, José Luis, que hayas aceptado ser el que nos dé la primera lección, porque el protagonista de este acto es la lección, ¿eh? Muchísimas gracias por haber aceptado y sabes que tiene el aula siempre abierta a tu disposición para lo que tú quieras. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Señor alcalde, señor director de los cursos de el aula de la experiencia, señora delegada, Julia, muchas gracias por acordarte siempre de mí, todos los años, y sobre todo bienvenido a los alumnos del curso y a todos los demás que hayan querido asistir, coreanos y algunos cigarreros que hay, algunos cigarreros que estamos aquí también, ¿no? Muy bien, y algunos y algunas, ¿no? Sí. Voy a hablar del barrio bajo. Ya empezamos mal. Sí. A ver, ¿cuántas veces he venido ya a Coria a hablar de lo mismo? De la arqueología de Coria y lo importante que ha sido la arqueología de Coria para conocer el mundo tartésico y sobre todo cuestiones simbólicas del mundo tartésico, que es lo que voy a tratar hoy. El director de los cursos ha dicho que últimamente me he dedicado a cuestiones simbólicas y a la arqueastronomía. Hoy no voy a tratar de arqueastronomía, pero es simplemente el estudio de los conceptos que tenía el mundo prehistórico y antiguo sobre el cosmos, ¿no? Eso es arqueastronomía. Y también me he dedicado a eso porque además yo siempre quise ser astrónomo de pequeño, pero no sé por qué odié las matemáticas y me dediqué a la arqueología, que era una cosa mucho más fácil, dar con la tierra y poco más, ¿no? Pero yo creo que en mi casa tengo muchos más libros de astronomía que de arqueología. Bien, el tema que he elegido para hoy me lo he planteado, entonces, acordándome de los alumnos de este curso, como, más que conferencia, como lección inaugural. Por eso, que es lo que ha citado también el director de los cursos, la lección inaugural. Por cierto, la lección inaugural me ha tocado este año también darla en la Facultad de Geografía e Historia, que habrá dicho la decana, no vaya a ser que se muera vamos a aprovecharlo, que por la lección inaugural no pagamos, pues lo explotamos antes de que se vaya para el otro mundo. Así que he hablado también del mundo tartésico, pero de otros aspectos un poco distintos al de hoy. Pensando en los alumnos, no importa repetir entonces cosas que he dicho en otros momentos, porque además he comprobado en los años que llevo, que yo creo que este es el cuarto, ¿no? El cuarto, que los alumnos repiten. Digo, pues como les gusta esto, no es jamón, es mortadela, pero bueno, les gusta, pues voy a repetirlo, ¿no? Voy a repetirlo. Lo he repetido muchas veces, pero hoy traigo una idea un poco especial para todo el público. Es una reflexión con la que quiero iniciar esta intervención mía de esta tarde.
si ustedes consultan los libros de historia de bachiller o de la escuela más primaria y tal, la enseñanza inferior y media, notarán que la prehistoria se liquida, yo creo que con media página o poco más, se liquida la prehistoria y el mundo antiguo. Y la sociedad tiende a creer que para conocer la historia humana, con empezar con Napoleón, y ya va quedando un poquito antiguo, es suficiente, ¿no? Pues resulta que lo que traigo hoy es intentar convencer a ustedes de que para conocer al hombre actual es necesario remontarse miles y miles de años atrás. Nuestro cerebro es todavía paleolítico, de cuando éramos cazadores-recolectores. Todavía no habíamos inventado la agricultura ni la ganadería. Nuestro cerebro es paleolítico y nuestras costumbres, nuestras relaciones sociales. Si contamos la gente que tenemos apuntada en la agenda del teléfono, pues salen aproximadamente la gente que tenemos confianza con ellos, pues suelen ser las mismas que componían una banda de cazadores, los mismos números que componían una banda de cazadores y recolectores paleolíticos. No hemos pasado de ahí. Las demás gente son conocidos y lo apunta, pero después ya lo tiene ahí como... No lo borra porque los móviles tienen mucha memoria, pero no los utiliza casi nunca, ¿no? Entonces, para conocer el mundo actual es necesario remontarse muy atrás. Y esa va a ser una de las principales lecciones que yo traigo, ya que esto se llama lección, para hoy. Por otra parte, la prehistoria tiene, los prehistoriadores tenemos una ventaja, creo, respecto a otros profesores que se dedican, otros investigadores que se dedican a periodos más cortos de la historia. Imaginen ustedes, ya que a mí me ha gustado la astronomía, lo he dicho, me gusta la astronomía, les voy a poner un ejemplo de astronomía. Imaginen ustedes que yo me dedicara a estudiar los últimos 100 años del universo, nada más, un fragmento pequeñito de su historia. Seguramente veo pasar una vez un objeto que si lo miro con un telescopio le veo que tiene una cola detrás de luz. Veo pasar un objeto y ese objeto viene, da la vuelta al Sol y se va. Y estoy 100 años estudiándolo y no lo veo más. Pero si estudio, pues esto es una singularidad, algo raro que ha pasado por aquí, una cosa esporádica y azarosa y sin sentido. Si estudio 500 años, es posible que lo vea otra vez, y otra vez, y hasta 3 o 4 veces. Pues esto tiene una regularidad. Aquí hay una ley que explica esto. Entonces, los prehistoriadores tenemos la ventaja de que estudiamos 3 millones de años de historia, que es aproximadamente lo que le damos a la historia de la humanidad, porque no hemos querido parar ahí, en los 3 millones de años. Y podemos sacar leyes de nuestro comportamiento, podemos sacar deducciones que se van a repetir. Por ejemplo, el problema de la guerra. La guerra no nos libraremos nunca. Nunca nos libraremos de la guerra. La guerra es una solución que ha puesto la naturaleza para los problemas que no tienen otra solución. Entonces, cuando llega el caso, pues se acude a la guerra. Quiero decir que los prehistoriadores tendemos a buscar, por lo menos algunos, esas leyes que explican nuestra conducta y que son recurrentes, se repiten como norma a lo largo de toda la historia, que son muy difíciles de captar si solo me dedico a la historia desde Napoleón hasta hoy. Pues en esas dos etapas me voy a mover, sobre todo en la primera, en cómo las cuestiones simbólicas que todavía existen en nuestra sociedad tienen raíces prehistóricas o muy antiguas en la historia de la humanidad. Y para eso he elegido el tema de hoy, la piel de toro como emblema de Tartessos. Yo me introduje en este tema
a raíz de mis excavaciones en el Cerro de San Juan, que lo ven ustedes ahí en la foto. Toda la parte que está, ven aquí ustedes, a la mitad del cerro hay una línea. Esa línea divide el cerro natural, este es el cerro natural que ha formado la geología de la historia de la Tierra. Una colina más, una meseta más del borde del Aljarafe, que se asoma ya a la Vega y cerca ya en la Puebla a la Marisma. Y todo lo que está encima, toda la otra mitad de encima, el cerro natural es algo más de la mitad, porque aquí tiene la altura de las viviendas también, tiene unos 20 metros de altura, la altura sobre el nivel del mar, unos 20 metros natural, y después tiene 7 u 8 metros de relleno arqueológico, que es de haber habitado mucho tiempo encima, haber habitado ahí durante miles de años, pues se han ido acumulando los restos de las viviendas, que eran paredes de barro, de adobe y tal, pues en vez de retirar los escombros la gente apisonaba y construía encima. Entonces ha ido subiendo. Y nosotros hemos encontrado muros de vivienda hasta 7 metros de profundidad, no eran sótanos, entonces vivían a 20 metros de altura. Y los últimos, el instituto está ahora allí, los colegios y tal, están a 27 metros de altitud sobre el nivel del mar. Bien, pues ahí hicimos una excavación, en varias campañas de excavaciones, y en una de las campañas de excavación pues apareció un templo que se consideraba en principio por las cosas hallazgos tartésico, pero que poco a poco hemos podido demostrar desde la Universidad de Sevilla que se trata de un templo fenicio. En realidad, que Tartessos fue lo que hemos venido trabajando últimamente, es una visión general a partir de todos estos hallazgos de un cambio sobre lo que fue Tartessos. Creíamos antes que Tartessos era una mezcla de población indígena con fenicios, que dio una cultura híbrida, una cultura mestiza entre las dos. Hoy algunos estamos RQR intentando convencer, todavía no lo hemos conseguido, somos minoría todavía, que Tarteso fue principalmente la colonización fenicia de la península ibérica, porque al llegar los fenicios al siglo X, IX a.C., encontraron un territorio casi vacío, prácticamente vacío. En el segundo milenio antes de Cristo, 1000 años antes, los fenicios había comenzado una etapa de extremada aridez, un cambio climático muy fuerte, que dejó prácticamente despoblado el territorio durante miles de años, 1000 años aproximadamente, o con muy poco poblamiento. Entonces los fenicios no fue una conquista, porque cuando llegas a un territorio donde no hay nadie, no hace falta conquista, hace falta simplemente tomar posesión y empezar a explotarlo. De ahí que este templo que hemos encontrado en el Cerro de San Juan, pues se considere ya pues un templo fenicio de Tartesos. ¿Cómo logramos saber que esto es un templo? Pues principalmente por el altar de barro que ven ustedes aquí en el centro, esa pieza de ese altar de barro. Era una capilla rodeada de estos muros, con el suelo pintado de rojo, un banco adosado a los muros y el altar en el centro. ¿Y cómo sabemos que eso era un altar? Y no era otra cosa. Por su forma simbólica, ahora lo veremos, estudiaremos su forma de piel de toro, y porque habían aparecido ya otros anteriores a este en un santuario, un pequeño templo, un poquito posterior al de Coria, 3 o 4 siglos posterior, y de Extremadura, que se llama Canchorroano, y habían aparecido ya estos altares de barro, pero había que añadir algo más. Nuestra primera preocupación de los arqueólogos que excavamos fue aumentarle sacralidad al sitio, elementos, datos que certificaran que realmente estábamos ante un templo y no estábamos ante
un hogar, un fuego, porque tiene una marca de fuego el altar, lo veremos luego, un fuego con una forma un poquito simbólica, pero que no era real, podía ser una casa simplemente, y no un templo. Y le añadimos algo más, le añadimos, por ejemplo, los huevos de avestruz. Ahí tienen ustedes trozos de cáscara de huevos de avestruz, que están algunos impregnados por dentro de rojo, porque el huevo de avestruz significaba para el mundo fenicio pues la resurrección y la vida, de algo que aparentemente está muerto. Cuando nosotros tenemos un huevo en la mano, creemos que aquello tiene vida. Si está empollado, está fecundado por el gallo, y la gallina lo calienta a los 21 días, allí nace un pollito. De la muerte no puede nacer vida. Pues como creemos que el huevo teóricamente no es vida, pues de pronto sale el pollito y entonces es el símbolo de resurrección y de vida. Y los fenicios creían también en la resurrección, que luego ha heredado la tradición cristiana. Y los huevos de avestruz iban llenos de ocre rojo, polvo rojo, que se untaban los sacerdotes, los rituales y tal, porque el rojo es símbolo de vida también, dado que la sangre, cuando alguien se desangra, lo primero es que se pone pálido. Se le ha ido la sangre, se le ha ido lo rojo, pues se muere. Entonces el color rojo era también símbolo de vida. Y encontramos los huevos de avestruz y encontramos también pues, objetos de tipo religioso, como son estos escarabeos, se llama escarabeo, siguiendo la tradición de la nomenclatura egipcia, que se hacían en Egipto, pero después en otros muchos sitios, y que los fenicios dispersaron por todo el Mediterráneo como nuestras medallitas, ¿no? Iban puestos en anillos, otras veces colgados al cuello, y tenemos uno de donde se representa escarabeos porque tiene forma de escarabajo. Ven ustedes, el de arriba tiene una parte, la forma del escarabajo, y por debajo tiene grabado a la diosa Isis de perfil, con las alas desplegadas y una pluma que le sale de cada una de las alas, que es la que se llama en Egipto la pluma Maat, de justicia, bien, hacer. Digamos que Maat significa en el lenguaje andaluz popular, digamos, las cosas hechas como Dios manda. Bien. Pues algo así. Y debajo, esa especie de media luna que hay debajo, que es el llamado cesto neb, que significa señor, dueño o divinidad, para saber que eso que está ahí representado es una diosa. Y este debajo, que es más complejo de interpretar, tiene arriba, no me voy a dedicar ahora a eso, pero tiene un león, tiene unas águilas y tiene unas flores de loto debajo, y es lo que llamamos azul egipcio. Esto no es lapislázuli, pero tiene el color del lapislázuli, que se utilizaba mucho en Egipto y que procedía de Afganistán. Bien, pues vamos a dedicarnos a lo que es el tema de hoy, que es el altar. Cuando apareció el altar, encontramos primero medio, y luego lo veremos, y hubo que ampliar la excavación para encontrar el otro medio altar, porque ya nos certificaba que estábamos realmente en un templo. El altar tiene dos fases. La fase más antigua es la de la izquierda, que era más alta, tenía aproximadamente unos 40 centímetros de alto, y en determinado momento recrece en el suelo de la capilla, echándole una cama de tierra y otro pavimento rojo de tierra roja pisonada encima, y le taparon esta parte, que es fundamental para comprender lo que es, y lo dejaron ya de esta forma. Así que lo vemos aquí en sus dos fases, la fase de la izquierda, la fase más antigua, y la fase de la derecha más reciente. Ese circulito negro que hay alrededor es la marca del fuego, de haber hecho un fuego alrededor. Cuando apareció el altar tenía estos colores, todavía conservaba la humedad del terreno, después lo hemos visto en esa foto ya más seco, pero la humedad del terreno, y tenía claramente, encontramos medio altar, hubo que ampliar la excavación para encontrar el otro medio, esta forma con una especie de esquinas apuntadas y un recuadro central de color castaño, y después la señal del fuego, rojo en el centro, rubefactado
por el calor y ennegrecido por el humo alrededor. Cuando lo encontramos, evidentemente nos recordó que este color lo que imita es, estos altares, ya lo veremos, tienen forma de piel de toro y imita el color de un toro castaño, no el color de los retintos más rojos, sino el color castaño que han conservado los toros bravos, que es distinto. Los toros bravos son más herederos de los toros de la antigüedad que los retintos, que son una selección y algo más moderno. Este es un retinto, pero este de la derecha es un retinto, pero que seleccionado ya con el color de los toros más antiguos, de los castaños más antiguos. Cuando se encontraron los altares del templo de Extremadura, que le cité antes, de Canchorroano, no se conocía el altar de Coria, eran los únicos altares que se habían, con uno o dos nada más, ahí en Extremadura. En ningún otro sitio de la península ibérica, ni de Occidente entero, se había encontrado nada parecido. Entonces, ¿a qué se parecía esto? Se parecía a los lingotes de cobre que se producían en Chipre en la Edad del Bronce. La Edad del Bronce un poquito anterior a lo que estamos tratando, 1000 años antes. En cobre hay mucha producción en Chipre hay mucha producción de cobre. De hecho, la palabra Chipre es una pequeña variación fonética de cobre. Chipre, cobre, la misma palabra, con una pequeña, ligera variación fonética. Y la antigüedad lo explotó mucho y le daba esta forma para poderlo transportar y tal. Pero siempre los expertos que han estudiado los lingotes de cobre de Chipre decían que el lingote tiene forma de piel de toro extendida. Y que, por tanto, seguramente tenía esa forma no solo porque podrían ser fáciles de transportar, aquí vemos una persona, una figurita egipcia transportando un lingote chipriota, también se ha dicho que podía transportarse entre dos personas, porque son piezas muy grandes, cogiéndolo cada uno por esos dos extremos, cada persona. Pero siempre se dijo también que el lingote podría tener ese símbolo, esa forma de piel de toro, recordando simbólicamente a que la piel de los toros, de los bóvidos, era una unidad de cambio en el mundo antiguo, antes de haber moneda. Es decir, bueno, y te cambio 5 sacos de trigo por tantas pieles, 10 pieles. Entonces la piel era una referencia de pesa y medida, de medida de valor para el mercado, intercambio. Pues esta cabra va de 2 pieles y si te casas con mi niña, yo le voy a dar de dote a la niña 2000 pieles, porque es muy rica. Son cosas normales de la antigüedad, no es ni meterle el dedo al ojo a las mujeres, ni nada, no. Bien, entonces, cuando apareció el altar de Coria, esta fase, vimos que aquí la diferencia de colores en este rectángulo central castaño y el borde de otro color, y después todo estaba pintado de rojo, las paredes junto con el suelo de la estancia, de la capilla, estaba todo pintado de rojo, que eso no podía ser gratuito, eso de poner una cosa de un color, otra de otro, ahí tenía que haber algún simbolismo. Entonces nos pusimos a trabajar en ese simbolismo y vimos que los caballitos de la época, que hay en muchos otros templos posteriores, ibéricos y tal, ay, mira, curioso, este tiene también la montura de los caballos, lleva una parte central rectangular y después una cosa alrededor tal. Y encontramos uno de esas piezas de caballo, estos son de un santuario ibérico, ibéricos son casi 300, 400 años después, empieza después que el altar de Coria es más antiguo, pues uno de esos caballos tenía una piel de oveja, de montura. Y se veía perfectamente, pues habían dejado el pelo, la lana de la oveja en ese rectángulo central y el borde
lo habían depilado, lo habían rapado y depilado. Claro, ya tenemos el color de un toro castaño en el centro, el rectángulo central, y ahora depilar la piel, pues coger el color beige de las panderetas, de los pellejos de los tambores y tal, clarísimo, clarísimo. Entonces, el altar de Coria, entonces esto de llamarle altares en forma de lingote, eso no es correcto. Que un lingote, ¿por qué un altar va a imitar a un lingote de cobre? ¿Qué tiene que ver? Y se imita a una piel de toro, ¿tendría algún aspecto religioso? Pues, el toro ha sido un animal sagrado desde el Neolítico, por lo menos. Desde que desaparecieron los bisontes en el Paleolítico, los bisontes de Altamira, por ejemplo, y tal, desde entonces adquirió esa característica el toro. El toro es el animal más fuerte del mundo mediterráneo. No hay más que ver cómo a veces casi revolea un toro a los caballos de los picadores y los toros bravos no son los más grandes y más fuertes. El toro bravo es relativamente pequeñito con respecto a otros, ¿no? Entonces el toro acabó siendo símbolo de la omnipotencia divina. De manera que las culturas que no escribían o cuya población era mayoritariamente ágrafa, no utilizaba la escritura, pues el mensaje que le mandaban, que se entendían con símbolos. Poner dioses con forma de animal, bueno, lo hacemos nosotros, que es la blanca paloma, que es el Espíritu Santo. Por cierto, a los rocieros, cuando dicen viva la blanca paloma, no se está diciendo teológicamente viva la Virgen de Rocío, una confusión. La paloma es el Espíritu Santo porque es la fiesta de Pentecostés. Los vítores a la Virgen de Rocío empezaron en el siglo XVIII diciendo viva la Virgen de Rocío, viva el pastorcito divino que lleva a la madre en sus manos, el niño Jesús, y viva esa blanca paloma que lleva a los pies. Lo de esa se olvidó y viva la blanca paloma, y ahora los rocieros creen que cuando dicen viva la blanca paloma están diciendo viva la Virgen de Rocío. Y lo están diciendo. Creo una lección que hay que hacer de aquí. La participación en las creencias religiosas es gradual en toda sociedad. Quiero decir que una cosa es el Papa, que está dedicado las 24 horas del día y los 365 días del año a la teología y a ser Papa, y otra cosa es el señor que sale de costalero una vez al año y no vive la religión hasta el año que viene otra vez, el día que sale su cofradía. Pero todo es religión. Y por tanto, la teología del Papa no es lo mismo que la teología popular. Para un científico no hay herejías y creencias, dos más válidos y dos más inválidos, no. Hay bifurcación y diversidad y tal. Tachar de herejía una cosa es hacerse ya partidario de una de las partes, y el historiador debe analizar las cosas fríamente y no tomar partido por nada. Difícil, pero hay que hacerlo, hay que buscarlo. Y además, fíjense que este caballito tiene una lengüeta aquí, esta lengüeta aquí, que vuelve hacia atrás, plegada, que corresponde a la piel del cuello de la oveja, en este caso. Así que ya teníamos la clave de la lengüeta, de la cosa esa que tenía tan rara, que no había ningún altar en España encontrado. Se conocía nada más lo de Canchorroano, que tiene la forma de la parte del más moderno de Coria, de Canchorroano. Esa lengüeta se abandonó en el tiempo porque la gente comprendía ya que esquemáticamente aquello era una piel de toro y no le hacía falta la lengüeta. Esa la tiene el altar de Coria y algunos otros que han aparecido después, luego veremos algunos, ¿no? Comprendimos que, claro, eso es alusivo a la piel del cuello. Tenía una oquedad dentro, que ahora sabemos para lo que es. Saben porque después en Canchorroano ha aparecido otro altar, en este caso redondo, con una cosa al pie,
con un cuenquito puesto de cerámica donde se ponía una muestra de la sangre de la víctima que se dedicaba, se le sacrificaba a la divinidad. De manera que ahí o echaban un poquito de sangre directamente de la víctima o había un cuenco de cerámica que no apareció, que se ponía ahí en el momento de ofrecerle a la divinidad el animal. Como los egipcios lo representaron todo, parecían reporteros etnográficos, pues ahí tienen ustedes una zapatería y una cordelería arriba y tal, y ven una forma de piel de toro arriba extendida. Nos vamos acercando ya a la piel de toro. Pero ven otro abajo que es rectangular, nada más. Yo nada más he publicado de momento el altar de Coria, que tiene forma de piel de toro con los lados cóncavos. Pero hay otro en otra fase más antigua, más reciente del santuario, que ahora le vamos a meter dientes a estudiar esta fase, que está roto y tal, pero parecía un altar rectangular, con el borde también de un color distinto, el centro castaño, pero sería rectangular. Ahí ven a dos personas que tienen una piel rectangular y lo principal, el contorno depilado. El rectángulo del centro y el contorno repilado. De manera que a raíz del hallazgo del altar de Coria y de que publicamos un primer artículo el año 2000 o 2001 aproximadamente, creo recordar, sobre su simbología, todos los arqueólogos españoles dejaron de llamarle altares de lingote y le han llamado ya altares en forma de piel de toro. Como en forma de piel de toro tiene 5 o 6 palabras, pues algunos arqueólogos, Fernando Moro y yo, nos inventamos un término que le hemos llamado taurodérmicos, de los nombres científicos, aparte de las especies que Linneo se lo puso en latín, normalmente se construyen en griego. Y es tauro de toro y dermis de piel. Altares taurodérmicos, con una sola palabra. Y vemos que cómo se trataban las pieles. Ahí ven un relieve asirio del siglo VIII, VII antes de Cristo, donde unos caballos tiran de un carro y van tapados con una piel de toro puesta encima, con el reborde también. En este caso lleva también unas líneas, no sabemos si eran pintadas o no, ahora veremos. Y el centro que conserva la piel y las patas, en este caso las 4 patas, pues acaban en estas puntas. El caballo delante va también de la misma forma y el caballo de un jinete. De delante de un jinete, porque los carros estos de guerra antiguos solamente tenían dos caballos, no tenían más caballos delante. Que esto es una piel de toro, lo tenemos clarísimo ya. Nosotros, esta foto casi no tenía que traerla aquí. Nosotros conocemos bien los zahones, pero cuando uno va por el resto del mundo, de España y tal, dice, unos zahones, ¿y eso qué será? ¿No? Pues unos zahones son una piel de toro abierta a la que tiene también aquí la parte del cuello del animal, esta lengüeta, con la que una vez que uno se lo ata con los cordones, lo vuelve y que se le hace pues esta incisión aquí, cortarla para poderlo y abrochar. Esto es añadido, las 2 lengüetas para abrochárselo detrás es cosido, añadido. De manera que tenemos claramente la forma de una piel de toro. Pero aquí viene ya una cosa. Hasta hoy, recuerden el caballo del carro asirio de hace 2800 años. Y un día voy por la feria de Sevilla y me encuentro y digo, vale, ya he comprendido yo esto de pelar a los mulos de esta forma como es. Acabado en un pico así también y con exactamente la misma decoración de zigzag que tiene el caballito de hace 2000 y pico de años. Exactamente igual. Esto se llama, entré en contacto con los peladores de mulos y tal, un gitano que conocí que era de Villa Manrique, que pelaba los mulos. ¿Esto cómo se llama? Pelado a la manta. A la manta se llama, pelado a la manta. ¿Por qué? Dice, porque antiguamente se le echaba una manta encima a los mulos y esto es lo que imita la manta que llevaban encima. Digo, ya está, las pieles del mundo antiguo. Ahora me explico cosas de hoy. Después de estudiar cosas de hace 3000 años, me explico cosas de hoy. Pues veremos que explican cosas de hoy montones. De ellas se explican desde la más remota
antigüedad. Por ejemplo, esta costumbre de cubrir las puertas con cortinas, con persianas y tal. En la antigüedad se cubrían con una piel. Claro, si se cubría con una piel, ¿qué nos ha quedado de eso? Mire, este es una maqueta de cerámica, hecha de cerámica, de muñequitos y tal, de un templo de Chipre antes de los fenicios, de 400 o 500 años antes de llegar aquí los fenicios. Pues fíjese la forma que tiene la puerta, la puerta del santuario. Aquí tiene un torito y aquí los fieles sentados en los bancos y tal, ¿no? Irán a sacrificar a este toro para los dioses, pero fíjense cómo es la puerta. La puerta tiene ya una lengüeta en el centro y después dos picos hacia los lados. Esta casa está en el Porvenir, en Sevilla. Se construyó en la Expo del 29 o poco después. Está en el Porvenir, hay unas pocas de casas por allí con cosas más complejas todavía. Recuerden una cosa, cuando salgan ustedes de esta noche de aquí, van a ir por las calles viendo pieles de toro por todas partes. Para mí ha sido una verdadera obsesión y lo sigue siendo desde que encontré el altar de Coria, año 97. Tengo una carpeta informática en el ordenador y esta tarde he contado, preparando la charla, he contado las imágenes que tengo. Tengo 712 imágenes. Y porque ya no hago más, me aburro, no hago más. Hago una foto nueva, ahora con los móviles muy fáciles, porque llevo la cámara encima, y hago cuando veo algo raro, alguna variedad, una aplicación, algo que no conocía, o que hace poco he visto, por ejemplo, la Puerta de Jerez, hay una casa, la que está al lado, o la de los Guardiola, creo, de la Puerta de Jerez en Sevilla, que tiene la piel al revés, con la parte del cuello hacia abajo, ¿no? Pero claro, seguramente este es el Palacio Arzobispal. Ya comprendo lo que significa esta decoración, que ahí está mucho más geométrica, no está tan naturalista, está más geométrica, pero la verán ustedes aquí en Coria a montones. Casas a montones que aprovechan la parte esta central de aquí para poner el número. Yo vivo en el número 15, ahí va el 15, ¿no? Otro uso de la piel de toro, bueno, ¿y por qué se ponían en las puertas? Se ponían por dos cosas. Para cerrar la puerta, evidentemente, por la puerta puede entrar el ladrón, pero por la puerta pueden entrar también otros males. Alguien que venga y nos pegue una enfermedad. Entonces, la piel tenía en el mundo antiguo carácter, una palabrota que decimos los arqueólogos, apotropaico, que significa protector, como nuestras medallitas. Dice, Virgencita de Rocío, protégeme, que ahora voy a enfrentarme con el divorcio. Carácter protector. ¿Por qué? Los antiguos no, creemos que eran todos pensamientos míticos y cosas raras, que va, eran completamente lógicos. La piel es el órgano que más nos defiende de todas las enfermedades. No hay más que ver que cuando uno se hace un corte, se puede infectar y por el corte entra bacterias y entra hasta la muerte. Puede entrar por un padrastro, puede entrar. Entonces la piel tiene carácter protector, de manera que tenía un simbolismo especial. Los muertos se liaban en pieles para que fueran bien al otro mundo, hasta con pellejos se tapaban a veces los botes de comida, atados luego con una cuerda, etcétera, ¿no? Pero la piel tiene también un carácter más profano, digamos, menos religioso o menos relativo a las creencias, que es utilizarlo como cartel. Y la palabra pergamino. En Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, se trabajaban las pieles para escribir encima de ellas, de ahí la palabra pergamino. Y la piel sirve para escribir. Pues aquí la vemos el otro día pasé por la avenida, mira, no me había fijado en esto, la fotito, venga, el Banco Santander, por poco me pillé el tranvía, allí haciendo la foto. Como
para escribir en ella. Y ven ustedes aquí los dos picos de arriba, la parte del cuello, tal. Esto yo no digo, no estoy defendiendo que cuando se hace una cosa de esta en la actualidad se sepa que está haciendo una piel. No, porque las cosas se repite, la forma, se olvida el contenido, pero la forma tiene una fuerza tremenda, como ustedes verán ahora, tremenda, que se perpetúa hasta la actualidad. Este imita en redondo, pues la lengüeta que tenía el caballito en la montura, o que tiene este otro altar de barro aparecido en Málaga después del de Coria. 10 o 15 años después del de Coria apareció el de Málaga. Y ya la gente creyó más, porque Málaga es una colonia fenicia, el nombre Malaca es un nombre fenicio, y la gente creyó más que lo que nosotros defendíamos era razonable, que esto era un templo fenicio y no de los indígenas de aquí, de Tarteso, que prácticamente casi ni existían. Y digamos que Caura, de alguna forma, la fundaron gente oriental mucho más antigua que los japoneses, mucho más antigua, pero procedente de Oriente, no del Oriente lejano, sino del Oriente próximo, pero también oriental. Para escribir, fíjense, la universidad, la fábrica de tabaco, había dos cartelas aquí, entrando por el patio del rectorado, dos cartelas utilizadas para escribir. Algunas conservan hasta la parte del rabito, como hemos visto aquí, la parte del cuello y la parte del rabito. La fuerza que tiene la piel de toro, que aquí pone una cosa que hoy es pecado, porque nombra a Franco como benefactor de la universidad, está en latín. Y como nadie sabe latín, nadie sabía leer. Se había dado cuenta. Los fanáticos de la memoria histórica no se habían dado cuenta de eso porque no saben latín y está escrita en latín. Y de pronto un día veo que la han tapado. Le hice una foto, alguien habrá aprendido latín, o algún cura habrá pasado por allí, los curas de hoy no saben latín ya. Pero fíjense, hice una foto y se la mandé a mis compañeros del departamento, con una frase un poco lapidaria, le dije, la historia cambia, pero la piel de toro permanece. La forma que le han dado sin saberlo, la forma que le han dado a la cubierta, de nuevo, la piel de toro. Bueno, y como cartel, pues qué menos que usarlo para un cartel de toro, de una corrida de toros. Aquí lo tienen, ¿no? El altar de Málaga con este anillo circular aquí y este cartel de toro de Aranjuez, una corrida de 1800 y pico, si mal no recuerdo. Incluso conserva esta parte, que sería la parte de la poquita piel que sale del trocito de la cola del animal. Bien, la piel de toro, desde luego, más espectacular que se ha encontrado en todo el mundo tartésico y en todo Occidente y en todos los templos fenicios estudiados y habido y por haber, es el altar del carambolo, digno del tesoro del carambolo. El carambolo era la primera catedral de Sevilla, aunque está a la otra orilla del río. La costumbre fenicia era fundar en la desembocadura de los ríos una colonia que tenía dos partes, era una colonia como bifocal, con dos focos. Uno, el puerto en zona más baja y cómoda, con el hábitat, digamos la parte profana, y otra la parte religiosa en la otra orilla del río. Y conocemos ya perfectamente unos pocos de sitios exactamente igual que el Guadalquivir, el Guadiana. Ayamonte se ha descubierto recientemente ruina fenicia y una necrópolis, un cementerio fenicio, y enfrente, en Castromarín, justo enfrente, en la orilla portuguesa, un templo como el del Carambolo, con sus suelos de conchas marinas, con su altar, en este caso uno rectangular, con el borde blanco y el centro de color castaño, exactamente igual que el de Coria, pero rectangular. El del Carambolo es un altar prácticamente inmaterial, porque
no construyeron hacia arriba, es para indicar que eso es una piel, que es como una alfombra plana por completo, sin altura. Lo que hicieron fue un suelo apisonado de color amarillento, rebajaron luego 2 deditos dándole esta forma y lo pintaron de rojo, y empezaron a hacer el fuego encima. Entonces tenemos esa idea de las 4 esquinas del altar, le llamamos a veces también altares tetracornes, tetra de 4 en griego, tetracornes, y el fuego impresionante encima, el centro rojo y la periferia negra. El altar del carambolo, fíjense, de punta la punta llega hasta aquí y la otra hasta allí. Esta barra, este jalón tiene 4 metros, es enorme el altar del carambolo. Claro, era la catedral de entonces. El templo de Coria es como la parroquia de la Estrella, para una población más pequeña. Y claro, ojalá si Carriazo, que fue el que estudió el carambolo, hubiera tenido el altar para explicar esto, él sabía que tenía forma de piel de toro, pero no comprendía bien esto para qué era, ni el porqué, ni nada. Ahora sabemos que, claro, que acaba en dos piezas, porque los toros no son como los caballos que tienen una pezuña, los toros tienen dos. Entonces, hasta esos detalles llega. Todo este borde de fuera recuerda el contorno más blanco del altar de Coria. Y esta cosita, esta lengüeta de aquí, que lo tenía esta pieza, la otra la había perdido, pero tenía señales de haberla tenido, Carriazo no entendía para qué era, creía que era para colgarlo. Eso es la piel del cuello. Ahora, después del hallazgo del altar de Coria, que ha sido clave para interpretar esto con el toro y relacionarlo con todas las imágenes de toro que tenemos del mundo tartésico, que son cientos de imágenes, vasijas pintadas con toros, y ahí los toros no son toros, es el Dios. El toro es el Dios. Recuerden ustedes cuando en el pasaje bíblico de Moisés, que sube al Sinaí y que le da a Dios la tabla de la ley y baja, y cuando baja del Sinaí ha visto que su pueblo se ha contaminado por la religión de los fenicios y está adorando al becerro de oro, está adorando a Baal. Baal significa simplemente Señor en cananeo, lengua cananea que hablaban los fenicios. No es un nombre propio, es una forma de dirigirse a la divinidad. Típico de religiones monoteístas donde es imposible que el Dios se confunda con otro porque otro no existe uno, pues lo llamamos Señor y punto. Y pues empezamos a ver ya uno y otro, y después de esto han ido apareciendo altares, ya son una verdadera peste, la cantidad de altares y de cosas, de joyas, de todo que estamos viendo en el mundo tartésico, hasta el punto de, yo lo he puesto como emblema de Tarteso, no porque la gente que vivía en Tarteso tuviera conciencia, eso no lo podemos saber nunca seguramente, de que eso es un símbolo de ellos, ¿no? sino una categoría que le damos nosotros como expertos y podemos utilizarlo como un elemento que permita saber hasta dónde y hasta cuándo llegó Tarteso. Porque los escritos de los antiguos no dicen ni cuándo empieza, ni cuándo acaba, ni de dónde hasta dónde llega. Entonces, ahora hay mucha polémica sobre los nuevos hallazgos de Extremadura, de nuevo, lo del Turuñuelo, con el sacrificio de los caballos. Eso es tartésico, pues allí hay altares de piel de toro. Pues si utilizamos este elemento como signo, como marcador de que este es el mundo tartésico, pues hasta allí llega, evidentemente. Y posiblemente llega Tarteso, que antes creíamos que era Andalucía Occidental, hasta Salamanca quizás. Recientemente se han encontrado evidencias de culto a la diosa Astarté, que era, digamos, la pareja de Baal. Bien,
Y ahora sabemos que esto era todo de origen oriental. Fíjense, ahí tenemos la pintura de arriba, pertenece a un palacio del norte de Irak, en la zona de Urartu, ya de un palacio del rey Sargón, que tiene en los frescos en las paredes pintado esto y que está descrito en la literatura arqueológica, en los libros de arqueología, desde 2 toros se arrodillan delante de un símbolo geométrico. No tenían ni idea de lo que era. A veces, lo he visto traducido, 2 toros se inclinan, hacen reverencia ante una decoración geométrica. Los toros se arrodillan delante de una decoración. ¿Qué importancia tiene la decoración, no? Ahora sabemos que eso eran altares. Altares en forma de toro y el círculo del fuego en el centro, dibujado de forma muy simbólica, porque el arrodillarse se hace nada más delante de la divinidad. Nada más. Cuando ustedes vayan alguna vez a misa, vean cómo el sacerdote cuando entra, a lo mejor pasa delante del sagrario y allí se arrodilla el sagrario, porque allí está Dios. Y pasa por un crucifijo, un crucificado, y a lo mejor ni lo mira. En el altar hace una inclinación de cabeza, porque es la cosa más importante después del propio Dios en la liturgia de los fenicios y ahora todavía perpetuado en la liturgia católica de ahora. El altar es lo más importante después del propio Dios, más que ninguna imagen, porque la imagen en el fondo son madera, palos y tal, que bendecimos, le tenemos mucha devoción y tal, pero no son ni Dios ni el altar, que es el sitio donde se va a ponerse la divinidad. Y que los toros pues iban para los sacrificios, iban adornados pues fíjense, esto es un toro, hasta época romana duró aquello y pues ha durado hasta nosotros. ¿Por qué van los toros engalanados al rocío? Porque va adelante a una cosa religiosa y hay que ir vestido como Dios manda. No vamos vestidos a una boda o a una comunión y tal, bañado para ir a la playa. Aquí he aprovechado para poner a 2 toros cigarreros. He barrido para casa. Pero esta foto está tomada cuando los toros eran de la Hermandad de Rocío de la Puebla. Esos toros eran de la Hermandad. Ahora son alquilados, pero antes son de la Hermandad. Los toros se adornaban, y fíjense, esto es de una cabeza de un toro micénico, con una roseta aquí, se adornaban para el sacrificio. Pero este es de aquí, de español, ibérico. Fíjense la marca que tenía ahí. Esto se lo han puesto postizo en el Museo de Alicante. Pero, ¿por qué? Porque tenía resto ahí de bronce, de haber tenido los cuernos, y eso de bronce que después se lo arrancarían los chatarreros, se lo arrancarían. Pero tenía esa marca y ya han aparecido mucho más. En Chipre se conocía esta figurita, estas 2 figuritas, que el de la izquierda se conocía como el dios del lingote, porque estaba puesto encima de una peanita que tiene esa forma, pero esto se descubrió en el siglo XIX, y en el siglo XIX lo que se conocía en Chipre eran los lingotes de cobre, se le llamó el dios del lingote. Ahora, desde aquí, podemos cambiar la historia de Oriente. Si mire usted, ¿qué hace un dios encima de un lingote? Un dios está encima de un altar. Entonces, esto es un altar. Lo que pasa es que la arqueología de Occidente la estamos conociendo mejor que la de Oriente, porque en Oriente siempre ha habido la mano de obra muy barata, sobre todo cuando era época colonial de Europa, y allí había un capataco de un látigo y 200 obreros, y el arqueólogo iba de vez en cuando a ver si habían topado con una pirámide. Y no se liaban a excavar con brochita como nosotros para sacar estos detalles. Ahora nosotros excavamos de otra forma, pero la excavación, bueno, de otra forma. El altar de Coria, eso no voy a hablar hoy, nada más aquí se me ha ocurrido sobre la marcha, se excavó por dentro en el Instituto Andaluz de Patrimonio para ver cómo eran sus tripas,
cómo se había construido, se han analizado las tierras, tierra virgen por completo, no tiene ni una impureza, y hemos analizado hasta los microcarbones microscópicos del hogar y sabemos que quemaban encina, olivo o acebuche y jara y lentisco, lo que había para quemar las víctimas. Y hemos encontrado unas microcristales que tienen los rumiantes en el sebo de los riñones y del corazón y de las vísceras. Ese sebo es el que nombra la Biblia que le gusta a Yahvé, que le ofrezcan el sebo de tal, y el olor le llegaba como una barbacoa arriba a los dioses, al cielo. Como la informática permite estas cosas virgueras, pues yo he puesto al dios del lingote encima del altar del carambolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por otra cosa que esto ya no ha sido mi equipo, es una locura mía nada más, para investigar el origen del Pantocrátor. El Pantocrátor es una figura medieval que los historiadores del arte lo definen como Jesús en su máximo poder, de ahí Pantocrátor, significa todopoderoso, omnipotente en griego, Pantocrátor, y que está sobre lo que le llaman la mandorla o almendra mística, esa cosa oval, que no saben lo que es. Yo sé lo que es la marca del fuego. Tiene dentro rojo, después la periferia oscura, negra. Y ahora las 4 esquinas, igual, es exactamente igual que las... ¿Y cómo ha llegado esto hasta aquí? Pues ya lo estoy localizando. En el siglo IV después de Cristo, las legiones romanas tuvieron un conflicto en Siria y desplazaron poblaciones del norte de Siria de cultos baálicos, de Baal, que adoraban a Baal, hasta Bulgaria, al Danubio. Y los Pantocrátor, las figuras más antiguas de Pantocrátor son de Bulgaria. Allí está el nudo, el puente búlgaro, le llamo yo, del puente entre Oriente y Occidente. Y después los cruzados, estas figuras las trajeron de Oriente hacia aquí y arraigó en el mundo románico, en el arte románico y en el arte gótico, en el románico y en el gótico fundamentalmente. Así que si yo no hubiera estudiado esto, no me entero de nada de qué es el Pantocrátor. Yo he invitado a algunos profesores de Historia del Arte a estudiar esto conmigo, no me hacen caso. Ahí tienen, al Pantocrátor, es una de las lecciones de hoy, ver cómo comprendemos la actualidad con la prehistoria, pero vemos que a la diosa también la ponían en esto. Ahí ven la imagen de la diosa sobre una peanita igual de 4 esquinas, una piel de toro extendida, o esta que la pusieron en plano, que esa diosa no sabemos si es Lilith, que es mesopotámica, o es Astarte, hay duda. ¿Por qué? Porque las diosas compartían muchas características, eran a veces la misma divinidad con nombres distintos según las zonas y las tradiciones religiosas de cada sitio. Pero esto nos va recordando ya con lo que otras cosas que quiero acabar. Ustedes ven que la diosa está puesta sobre una cosa que respeta la forma también del altar, pero en este caso en vertical, en vertical. Y en el mundo tartésico eso se repite hasta la saciedad. Por ejemplo, esto estaba clasificado como bandeja, pero ahora sabemos que habían quemado dentro, por eso está arrugada. Por ahí, digo, altar portátil. Había altares portátiles de bronce. Ya tenemos 2 encontrados. Uno en Alcalá de Guadaira, otro de Huelva. Con la misma forma, el óvalo del centro y las esquinitas de esa forma. O esta vasija que servía también para quemar perfume, incienso y tal, y que si la miramos desde arriba nos dará el círculo con los 4 cuernecitos. Vista desde arriba da eso. Vista de perfil es una flor de loto, que era símbolo de la diosa. Entonces, símbolo de Astarte. A la Edad Media se perpetúa luego, si en vez de ver la figura de Cristo ponemos el crismón, que es la palabra Christos en griego, el crismón, pues nos da el sello que utilizaban muchos, una invocación a la divinidad con la que se
empezaban muchos documentos medievales. Igual que hoy hay un cabildo de una hermandad, vamos a rezar un poquito para que no haya muchas puñaladas. Y empieza así. Y empieza Padre Nuestro, a ver si salimos de aquí vivos esta noche. Pues igual el documento empieza con una invocación a la divinidad para que la cosa salga bien. Este es la copia de Sancho IV de la Carta Puebla de fundación de la Puebla, que la tenía a la mano. Pero las de estos son igual, las de Coria son iguales. La carta de fundación de Coria me imagino que empezará con esta invocación también. La Puebla es que conservamos. La Puebla tuvo un problema que fue que le apetecía mucho a Sevilla explotar las plantas salitrosas de la marisma para las almonas, hacer el jabón de Triana. Entonces estaba luchando siempre contra la Puebla por la posesión de las islas, de las marismas. Y la Puebla, siempre que cambiaba el rey, le pedía que le certificara que en la carta de poblamiento Alfonso X le había dado la marisma para ella, las islas del Guadalquivir, para ella, no la marisma entera, las islas. Y entonces cada vez que cambiaba el rey pedía una confirmación, que era un documento nuevo, y tenemos una colección de 4 conservados desde Alfonso X hasta, no me acuerdo el último, ¿quién era el último? La última confirmación de Isabel II, o sea, de hace nada. Bueno, y toda esta forma, pues empieza ya. ¡Ay! Fijaros, el paso del gran poder, visto desde arriba. Las canastillas de los Cristos recuerdan todavía eso. Yo vuelvo a repetir, yo no digo que cuando una hermandad le encarga a un carpintero que le haga la canastilla del paso, diga, quiero que me lo haga usted de forma de piel de toro. No estoy diciendo eso, pero la tradición conserva la piel y conserva. Seguramente quien hizo las cartelas de la universidad, las de piedra, tampoco sabía que estaba imitando una piel de toro. Repite y repite. O las puertas de los sagrarios. Aquí tiene la puerta de un sagrario de la Hermandad de las 7 Palabras, del siglo XVIII. Esta está en la iglesia del Salvador, en una capillita de la iglesia del Salvador. Esta es de un Via Crucis. Las estaciones. Ya les digo que de aquí van a salir obsesionados. Yo lo siento mucho, pero ahora verán ustedes pieles de toro por todas partes. Cada vez que voy y doy una conferencia en algún sitio, la gente me manda por correo electrónico fotos para mi colección. Fotos para mi colección, para una carpeta que abrí hace ya años, que voy coleccionando imágenes, para un libro que escribiré cuando me jubile. Yo no me quiero jubilar, ¿no? Es un castigo, como usted ha dicho antes. Para los que tenemos mucha vocación, la jubilación es un verdadero castigo. Ahora soy emérito, eso no. Soy contratado como emérito. No tengo derecho a mucho dinero, ni a una princesa rubia, pero bueno, soy emérito. Esto lo están grabando. Y lógicamente, pues el último paso que voy a dar es el salto a los sin pecados. Los sin pecados son herencia de su nombre, de toda esta larga tradición, con la piel de toro extendida, pero van en vertical, igual que va de la diosa esa mesopotámica. El óvalo central con la imagen. ¿Y por qué lo dedicamos también? Los sin pecados no son exclusivos de la Virgen, aunque aquí lo asociamos nada más al rocío. No, su nombre indica que allí van puestos imágenes de quien no tiene pecado. Y quien no tiene pecado es Dios o es la Virgen porque es inmaculada. La Inmaculada, el dogma de la Inmaculada no tiene nada que ver con la virginidad,
es porque nació sin el pecado original que tenemos todos los humanos según la tradición cristiana. Aquí ven el de Castilla, este es de Inmaculada de Castilleja, con su también, y recuerda los esquinas de arriba, la piel de toro extendida, pero son altares, digamos, portátiles para la procesión. Y aquí lo vemos en la capilla de San Onofre, en Sevilla, cuando vayan a la Plaza Nueva, lo verán en la capilla de San Onofre, la adoración eucarística, pero se ve también que se dedica, el sin pecado no es solo, este va dedicado a la hostia consagrada, a Jesús, a Jesús sacramentado, ¿no? En la procesión, sale la procesión de la Virgen de los Reyes, que esta foto es muy antigua, pues yo no sé si sale ya esto, porque esto pesa horrores, solamente los antiguos lo pueden llevar, hoy ya no. Hasta los ladrillos coreanos lo hacen ahora chiquititos, ya porque no son como antes. Y como no, Norman Foster hizo, un arquitecto famoso, hizo este cartel de toro en el año, para la Feria de Sevilla de 2023. No me puedo creer que no se inspirara en el altar de Coria. Yo creo que debería ser esto del ayuntamiento, solicitarle si se inspiró en el altar de Coria, seguro que se inspiró en el altar de Coria. No sabía yo que las cosas mías se leían tan lejos. Y finalmente acabo con esto, pidiéndole a los coreanos, si quieren mi consejo, no toquen por favor el sin pecado de Coria. No lo toquen porque es de los pocos que conservan, que no son, hay cada horterada por ahí, tremenda. Así que no lo toquen porque conserva la esencia de lo que es un sin pecado. Muchas gracias. Pero es que es un placer escucharte, es que cada vez que lo haces, pues vuelves a darle una vuelta de tuerca a esta historia, y como además no dejas de estudiarla, pues aparecen cosas nuevas y siempre, aunque pase poco tiempo, pues aparecen, como consecutivamente vuelves a enlazar esta historia y nos mantienes totalmente atentos. Mira que han empezado ruidoso, ha costado trabajo callarlo. Por poco hace como el del Senado el otro día, María José. Pero nos has tenido embelesados, ¿verdad? Y así que, pues muchas gracias. Pues de José Luis Escacena hubo una foto portando el sin pecado de la Puebla en el bar La Rocina desde que se abrió. Estuvo allí, era una foto muy curiosa que estuvo allí permanentemente, no se quitó nunca. Y me la has recordado tú ahora, ¿no? Al hablar de los sin pecados y de todo esto, ¿no? Yo simplemente por cerrar este acto que se ha prolongado bastante en el tiempo, quiero decir dos cosas. Una, unirme a los saludos que ha hecho Jesús al principio, añadir esos saludos pues a los dos alcaldes, al alcalde y a la alcaldesa que están entre nosotros. Los alcaldes no dejan de ser nunca alcaldes protocolariamente, así que saludo a Manoli Romero, que es también alumna junto a Tomás Alfaro de esta escuela. Hoy creo que no está Carlos Yáñez. Tenemos a tres alcaldes en el aula de la experiencia, que es signo también pues de la fuerza que tiene este aula, y que yo me uno a Jesús y a María José para decir que esta es una de las cosas pues más satisfactorias que ocurren a lo largo del año, entre infinidad de eventos que organiza el ayuntamiento. Esta es una de las más satisfactorias. Y cuando deje de ser alcalde, pues seguramente será una de esas cosas que yo me lleve como uno de mis logros más satisfactorios. Más allá de las obras que se hayan podido hacer y todas estas cosas, esta sin duda es una de las más satisfactorias en lo personal y en lo emocional también. Así que en eso también tenemos que darle muchas gracias a Jesús por la tarea que viene haciendo junto a las muchas personas que han participado en la creación de esto, pero la insistencia de Jesús ha sido fundamental. Antes, cuando nos hemos sentado ahí, pues me ha comentado que esa posibilidad que existía, que dejara de ser director del aula de la experiencia, se desvanece. Así que vamos a seguir teniéndolo entre nosotros. Así que creo que es también una muy buena noticia. Y además, pues,
apuntaros, que ya la mayoría pues lo sabéis, que este año pues celebraremos aquí en Coria también el acto central a nivel provincial del Aula de la Experiencia. Bueno, pues que nos hemos ganado con el buen hacer, el bien hacer de todos los que participáis de la misma, y que esperamos pues estar a la altura, hacer como los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron los mejores de la historia. Pues el siguiente Es con el 10º aniversario. el 27, con el 10º aniversario, bueno, pues el 27. Lo empezamos a preparar desde ya, Jesús, para que quede mejor. Así que bueno, desearos que este sea un año muy fructífero, que aprendáis mucho y que sin duda alguna sigáis siendo los mejores altavoces y difusores de la importancia de este aula. Sin ustedes esto pues no tendría sentido. Así que muchas gracias por estar entre nosotros esta noche, por disfrutar con José Luis y de José Luis, pues, que espero que esté entre nosotros también muchísimos años. No espero ni que te jubiles, ni que, como dijiste al principio, pues te vayas para otro lado. Espero que estés con nosotros y que sigamos aprendiendo de ti. Y por supuesto pedirte que nos sigas asesorando en las excavaciones, en los intentos que estamos haciendo nuevamente en el Cerro de San Juan, para seguir hallando cosas de nuestro pasado y que nos sigan permitiendo interpretar el presente y por supuesto el futuro. Muchas gracias a todos y buenas noches.